Muchas personas vienen aquí a coger el transporte, ¿no? Todo eso está muy bien. El problema es los precios. Bueno, señores, se formó aquí esta compañía, este pasacalle. ¡Hola! Mi amiga Indriani, ya saben que la calle están bastante destruidas, están abriendo huecos. También el arroz frito especial que trae como 1 libra de arroz. 3 creadores de contenido acá en Cuba que nos hemos encontrado. Saludotes, mi gente buena, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Estamos iniciando un nuevo video por acá, por las calles de Cuba, y hoy tengo muchas cosas que mostrarles. Es un día que está bastante soleado, estamos en pleno verano, ese tremendo calor. Así que si quieres conocer un poquitico más sobre la vida en Cuba, quédate viendo este video porque te va a encantar. Bien amigos, ahora vamos a adentrarnos por el barrio chino aquí en La Habana. Y eso que están viendo para acá es el pórtico, digamos que es el que marca la entrada al barrio chino, que les puedo contar que quizás muchas personas crean que eso fue construido, ¿no? Cuando los chinos vinieron para acá, emigraron hacia Cuba para buscar prosperidad, y no es así. Esto fue un regalo del gobierno chino al pueblo de Cuba y fue en el año 1999. Y les puedo contar que este pórtico que está acá es uno de los más grandes en la zona, o sea, en Latinoamérica, y también es el único que está construido aquí dentro del barrio chino. Señores, hay que reconocer que en La Habana hay, muy buenas obras arquitectónicas. Por ejemplo, miren, esta que está acá. Esto que están viendo acá era lo que es la sede, ¿no?, de la antigua compañía telefónica de Cuba. En estos momentos también creo que la usa ETESA, la empresa de telecomunicación acá de Cuba. Miren este edificio que está acá, la forma que tiene aquí, es lo que hace una cuchilla. ¿Ven? Y es un edificio que se parece bastante a otros edificios que se ven en otros países, como por ejemplo uno que hay en Nueva York, también en París, que por supuesto eso yo lo he conocido por videos que veo en la internet. Y ahora estamos acá en el Parque El Curita. Aquí, como pueden ver, hay varias paradas de guagua, del bus, ¿no? Muchas personas vienen aquí a coger el transporte, ¿no?, para ir para su casa, para ir a su trabajo y todo eso. Ahora mismo andamos por la calle Zanja, ¿no?, por donde comienza la calle Zanja, que es bastante larga, bastante extensa. Yo tengo un video en el canal sobre eso, que también pueden ir revisando la tarjeta por ahí arriba por si quieren saber un poquitico más sobre esa calle. Y aquí en la calle Zanja vamos llegando a también una arteria principal que las personas transitan mucho y donde se hacen ferias y todas esas cosas, que es la calle Galeano, señores. Aquí están, miren, estamos aquí en Galeano y Zanja. Esta calle también es conocida como Avenida de Italia. Y bueno, miren, por allá está una feria que les estuve mostrando en un video anterior. Vamos a pasar por ahí de nuevo. Bien, estamos caminando por la calle Galeano, donde, como pueden ver, hay una feria que venden comida, venden ropa, venden varias cosas. Y las personas vienen aquí. Yo hice un video en el canal sobre esta feria, sobre cuánto cuestan las cosas, qué cosas se venden. Así que les interesa ver, también les voy a estar dejando la tarjeta por ahí. Ahora mismo no es el objetivo del día de hoy, pero bueno, vamos a irla atravesando. La cuestión es que todo eso está muy bien. El problema es los precios, que no muchas personas pueden acceder a estas cosas porque el salario no da para eso. Pero bueno, el que lo tenga puede hacerlo. Ahora estamos en el Parque Fe del Valle y todo esto es el Boulevard de San Rafael, que también les he documentado en varios videos. Vamos a ver qué están haciendo los muchachos. Miren, están haciendo cosas de deporte. Y aquí está jóvenes practicando artes marciales, de la escuela de Wuchú de acá del barrio chino. Buenas amigos, díganme si a ustedes les gustan las artes marciales, fundamentalmente chinas. Si les gusta el Wuchú, aquí hay una escuela de artes marciales en el barrio chino, ¿no? Y díganme ahí si alguno de ustedes ha practicado y qué les parece esta, digamos, especialidad o digamos este deporte, mejor dicho.
Ahí los muchachos estaban tirando la buena, metieron para Kung Fu Panda ahí. No, realmente es un buen deporte, también es muy bueno para la salud y estar siempre activo, señores, el deporte es genial. Bueno, señores, se formó aquí esta comparsa, este pasacalle. Aquí, señores, la música, la comparsa. Bueno, amigos, ya vieron esa comparsa que estuvo pasando ahí por la calle San Rafael. Y es verdad que los cubanos tenemos el ritmo en la sangre, ¿no? Y lo que es la buena música, la conga, las comparsas, eso nos corre por las venas. Espero que hayan podido disfrutar esa parte bonita de Cuba también, lo que es nuestra cultura, ¿no? Lo que es el ser fiestero y lo que es disfrutar de la buena música aquí en las calles de Cuba. Bien, amigos, seguimos avanzando acá. Esta es la calle San Miguel. Hay algunos negocios por acá. Por ejemplo, este es el Café Habana. Vamos a ver cómo están los precios. Miren, un café expreso 60 pesos. Hay picadera, ensalada, tostones. Miren más o menos cómo están los precios acá. ¿Ven? Aquí está. Vamos a seguir. Bueno, señores, como podemos ver que la calle están bastante destruidas, están abriendo huecos, están soltando escombros, cantidad. Esta parte en Centro Habana siempre la podemos ver así. Les voy contando que he estado observando en estos días que he estado grabando que han bajado un poquito los precios. Cuando digo que han bajado los precios, no es que todavía está asequible al bolsillo del cubano a pie, ¿no? Pero sí está bajando. Por ejemplo, hace un mes atrás el aceite estaba en casi 900 pesos y ya después bajó a 800 pesos y pico, 770, 600 y ya se está viendo hasta en 550 un pomito de aceite. Entonces sí, los paquetes de pollo han estado bajando un poquitico. Ahora mismo un paquete de pollo está costando en Mi Pyme, si lo puedes encontrar por la Mi Pyme o por algún trabajador por cuenta propia, encuentras un paquete de pollo en 2.500, 2.600, hasta 2.400 puedes encontrarlo, un paquete de 10 libras. Y bueno, sí, hay una pequeña tendencia ahora a bajar un poquito esos precios, ¿saben? Miren, esta es la calle San Rafael y aquí todavía hay este lugar donde venden cosas, ¿no? Para las personas normales, las personas a pie. Vamos a ver los precios acá. Mira. Ven, esos son los precios, es un lugar que se venden cosas, moneda nacional para las personas. Supuestamente es barato, debe ser barato para que las personas puedan comer, puedan comprar cosas que hagan falta. Ustedes vieron ahí que estaban vendiendo puré de tomate, por adentro estaban vendiendo comida. Amigos míos, a que ustedes no saben con quién me encontré, ambos están...
Para que no te demores. Para que no haga las instrucciones, la introducción. Señora, aquí estoy con Hola. mi amiga Indriani. Ya saben, del canal Indriani Vlog, si hay alguien que no la conoce, que me Y del extraña. canal Mi Vida en Cuba, porque todo el mundo deja ese canal afuera. Exactamente, mi vida Ajá. en Cuba. Estamos grabando los dos aquí por la calle Galeano y coincidimos que hace rato no nos veíamos. Aquí está Indriani, miren para acá. Y también está con otro creador de contenido que es el chofer de No te Indriani. quitaste el casco. Ahí están los dos. No, el casco nunca se tira. Y aquí está, miren, La Uki. la Uki. Esa es la heroína de muchos videos ahí del canal de Indriani, del chofer. Bueno, señores, nada, aquí estamos los tres creadores de contenido acá en Cuba que nos hemos encontrado. Así que saludo a todos los seguidores del canal. Y suscríbanse al mío si nadie me conoce, a mis dos canales, Mi Vida en Cuba y Cuba Indriani Vlogs. Y el chofer de Indriani. Y señores que esté viendo esto y no se haya suscrito al mío, también suscríbanse. Ya lo saben, se les quiere. Ahora vamos a pasar incluso por un lugar que es el lugar más emblemático, digamos que del barrio chino. Después cuando lleguemos a Shanghai se lo voy a mostrar. Miren amigos, esto es acá en Cuba, se le llama un perrito chino, que realmente no es chino, el perro es mexicano, pero como no tiene pelo, pues, oye, ven, ¿qué pasa papá? ¿Me vas a morder? Ven, él está sin pelo, es como lampiño, por eso aquí se le dicen perritos chinos, pero realmente son perros mexicanos. ¿Vieron qué lindo? Esos perritos cuestan mucho dinero en otros países y aquí también, pero en otros países sé que cuestan cantidad de dinero. Seguimos por acá, señores. Esta parte que estamos llegando acá, que es Zanja, aquí hay varios negocios particulares. Aquí en esta esquina de Zanja hay uno ahí, por allá. Y bueno, aquí está este lugar que es el más representativo del barrio chino. No trabajan chinos, son cubanos todos los que trabajan. Recuerden que aquí no quedan chinos como tal. Ya los pocos que quedaban, muchos se han muerto ya. Vamos a entrar, vamos a pasar por acá por el barrio chino para que vayan viendo. ¿Ven? En distintos lugares acá. Y aquí es una heladería. Una heladería acá en el barrio chino. Miren. Hay cola. Se llama heladería Toisen. ¿Lo ven? Hay cola aquí. Dicen que negocio con cola, negocio que está triunfando. Pero les voy a decir algo. En Cuba hay cola para todo, así que no puedo decirle si es que esté triunfando. No, pero es buen helado. Aquí está otro restaurante, aquí en el barrio chino. Y ven que las muchachas están vestidas también con ropa típica china. Esto cuando se ve muy bonito, miren ahí está el jardín, cuando se ve muy bonito y viene mucha más gente es por la noche. Por las noches encienden los faroles chinos. ¿Ven? Vamos a ver un poquitico los precios acá. Miren, arroz frito chow mein. Seguimos caminando por acá, por el barrio chino, amigos. Miren, se llama bodegón chino acá. Esta es la ruta del dragón. Muy bonita las construcciones chinas. Lo que es la cultura china también. Aquí hay otro lugar. Vamos a ver un poco las ofertas, el menú, los precios. Bueno, amigos, pudiera ver la carta ahí para enseñárselo a mis seguidores. Miren, amigos, esta es otra carta de la chat, ¿no? Sí, esta es la sociedad del chat. Ah, la sociedad del chat. Miren, señores. Ahí Allá tiene está el arroz frito especial que trae como una libra de arroz, todos los areos que vienen. Perfecto, perfecto. ¿Y qué horario tiene? El horario estamos abiertos de 11 de la mañana a 11 de la tarde. ¿Y qué día? Todos los días. Todos los días, de 11 de la mañana a 11 de la noche. Perfecto, miren, señor. Ya saben aquí. Vamos a verlo ahora. Gracias, mi amigo, muy amable. Vamos a verlo ahora por aquí. Miren, es este lugar. ¿Ven? El barrio chino ya no es lo que era anteriormente. Todavía, como pueden ver, quedan muchos negocios, pero antes eran muchos más negocios. Habían bastantes chinos.
Pero bueno, lo que le dije anteriormente, ya muchos también emigraron, otros, los más viejos, murieron, fallecieron y están enterrados algunos en el barrio, en el cementerio chino y todo eso. Este barrio tiene mucha historia, realmente se merece un video entero. Ahora hemos llegado, amigos míos, a la calle Salud. Bien, esta es la calle Salud. Y aquí en esta calle pueden encontrar algo que ahora mismo en estos momentos ya están, digamos que recogiendo, ¿no? Pero no sé si lo pueden ver acá. Que toda esta calle acá están vendiendo flores. Venden flores. ¿Ven? Girasoles, miren, flores. Sí, girasoles. De todo venden aquí, como dice la tía. No estoy que me vendo. Ah, así mismo. Esto es, amigos míos, porque aquí, en esta esquina que está allá, tenemos el santuario Nuestra Señora de la Caridad. Y por eso pueden ver que hay muchas flores acá, porque las personas las compran y van al santuario, la ponen, piden, hacen su promesa y le rezan a la Virgencita para que les cumpla algún deseo que vienen a pedir acá en el santuario. Que ahora se lo voy a estar enseñando, ¿ven? Todas estas flores. Una lástima este basurero y esta construcción acá, que está destruida. Y aquí está, ¿ven? El santuario de Nuestra Señora de la Caridad. ¿Lo ven aquí? Esto es en la calle Salud. Y bueno, amigos, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya entretenido, pero lo más importante, que les haya servido para conocer un poquitico más de Cuba y ver cómo está la vida por acá. Como siempre les digo, nos vemos cuando nos veamos. Un abrazote muy grande, mi gente, se les quiere y ¡chao!